Ya es tiempo. Las palabras resuenan en mi cabeza como campanas de iglesia en domingo, insistentes, urgentes, imposibles de ignorar. Ya es tiempo, Esteban. 78 años he caminado sobre esta tierra árida de Zacatecas, y 60 de esos años he cargado un secreto que pesa más que todos los sacos de maíz que alguna vez almacenamos en este rancho cuando era niño. 60 años guardando silencio mientras el pueblo me miraba con lástima, mientras las comadres cuchicheaban, «Pobrecito don Esteban, todavía vive en el pasado», mientras los hombres en la cantina sonreían con condescendencia cuando yo hablaba de los días de gloria del Rancho Vázquez. Pero esta noche, sentado en mi silla de madera frente a la puerta de la casona, con el viento de octubre trayendo olor a tierra mojada y creosota, siento en los huesos que ha llegado el momento. Mis manos tiemblan, no solo por la edad, aunque la artritis me castiga sin piedad, sino por algo más profundo, una sensación que no había experimentado desde aquella tarde de julio de 1963, cuando mi padre, don Severiano Vázquez, me llamó a su lecho de muerte. Mateo está adentro preparando la cena. Escucho el sonido familiar de las tortillas palmeándose, el chisporroteo del aceite en el comal. Mi nieto, mi chamaco querido que regresó del norte hace 2 años después de trabajarse el lomo en la construcción de Monterrey. 28 años tiene, fuerte como roble, con las manos callosas de quien conoce el trabajo duro. Es buen muchacho, respetuoso, nunca me contradice cuando cuento mis historias, aunque veo en sus ojos esa mezcla de cariño y pena que todos tienen cuando hablan conmigo. Creen que soy un viejo que no puede aceptar la pobreza, que invento glorias pasadas para hacer más llevadero el presente escaso. Si supieran, si tan solo supieran. El rancho se extiende ante mí en la penumbra del atardecer. 500 hectáreas de tierra que han pertenecido a los Vázquez desde 1780, cuando el rey de España, que en paz descanse aunque nunca lo conocí, le otorgó estas tierras a mi tatarabuelo por servicios prestados a la corona. 500 hectáreas que alguna vez sustentaron cientos de cabezas de ganado, que dieron trabajo a decenas de familias, que produjeron maíz y frijol suficiente para alimentar a medio Jerez. Ahora apenas cultivamos un pedacito cerca del pozo, suficiente para que Mateo y yo comamos. Los corrales están vacíos excepto por 2 cabras tercas que se niegan a morir. La casona colonial, con sus gruesos muros de adobe y su techo de vigas de mezquite, se desmorona poco a poco, a pesar de los esfuerzos de Mateo por parcharla. Pero yo sé lo que hay debajo. Dios santo, sé lo que descansa en las entrañas de esta tierra, esperando la señal. Me llevo la mano al pecho, sintiendo debajo de mi camisa raída el pequeño bulto de la llave que cargo colgada al cuello desde hace 60 años. Nunca me la he quitado, ni para bañarme ni cuando estuve grave de pulmonía hace 5 años y me llevaron al hospital de Jerez. La enfermera quiso quitármela y casi le muerdo la mano. Mateo tuvo que explicarle que su abuelo era terco y supersticioso. Supersticioso. ¿Qué sabrá él? «Apá, la cena está lista», grita Mateo desde adentro, usando el apelativo cariñoso que me da aunque soy su abuelo, no su padre. Su padre, mi hijo Carlos, murió hace 10 años en un accidente en la carretera a Guadalajara. Todavía me duele pensar en él. Mi único hijo, que nunca supo el secreto porque murió demasiado joven y yo no estaba listo para compartir la carga. Mateo se quedó conmigo después del funeral. Tenía apenas 18 años y pudo haberse ido a vivir con su madre en la ciudad, pero eligió quedarse con el viejo. «No voy a dejarte solo, apá», me dijo. Y aquí está, 10 años después, sacrificando su juventud por cuidar a un anciano en un rancho empobrecido. Se merece saber la verdad. Se merece más que esta pobreza que no es real, que es solo una ilusión, un disfraz que he mantenido por honor, por juramento, por lealtad a un hombre que murió hace más de 100 años. Me levanto con dificultad de la silla, sintiendo cómo mis rodillas crujen como madera vieja. Camino lentamente hacia la puerta, apoyándome en el bastón que Mateo me talló el año pasado en madera de mezquite.
Antes de entrar, miro una vez más hacia el norte, hacia la Sierra de Morones, que se recorta oscura contra el cielo que empieza a llenarse de estrellas. Allá arriba, en algún lugar entre esos cerros, mi padre escondió algo que cambiaría nuestras vidas para siempre si yo quisiera. Pero un juramento es un juramento, y los Vázquez no rompemos nuestra palabra. Hasta que llegue la señal. Entro a la casona, y el calor del fogón me recibe como abrazo. Mateo ha puesto la mesa, nuestra pobre mesa de madera manchada por décadas de uso, con 2 platos de barro y 2 tazas de peltre. Hay frijoles refritos, tortillas recién hechas, un poco de queso fresco que compramos ayer en el pueblo, y chile verde que cultiva Mateo en el pequeño huerto detrás de la casa. Siéntese, apá. Le serví los frijoles como le gustan, bien caldosos, dice Mateo, y veo en su sonrisa el mismo gesto que tenía mi hijo Carlos, y antes de él, mi padre Severiano. Los Vázquez tenemos esa sonrisa, un poco torcida hacia la izquierda, con un hoyuelo que apenas se marca. Me siento despacio, bendiciendo la comida como me enseñó mi madre hace 70 años. Mateo se sienta frente a mí, y comenzamos a comer en el silencio cómodo de quienes comparten techo y rutinas. Pero esta noche, el silencio me pesa diferente, me pesa como nunca. Mijo, digo finalmente, y algo en mi voz hace que Mateo levante la vista de su plato. Hay algo que debo contarte antes de que sea demasiado tarde. Sus cejas se arquean con preocupación. ¿Está enfermo, apá? ¿Necesita que lo lleve al doctor? No es eso, chamaco. Estoy viejo y cansado, pero no es de eso de lo que quiero hablar. Dejo mi tortilla a medio doblar y lo miro directo a los ojos. Necesito que esta noche, después de cenar, me ayudes a sacar el cofre que tengo debajo de mi catre. ¿El cofre de lata? Apá, ya sé que tiene ahí las fotos de la familia, los documentos del rancho. Los he visto antes. No, Mateo, nunca has visto lo que realmente hay en ese cofre. Nunca le he enseñado a nadie, ni siquiera a tu padre, que en paz descanse. Pero ya es tiempo. Dios me ha dado señales. Los huesos me duelen diferente. Los sueños que tengo son más claros. Mi padre viene a visitarme en las noches y me dice, Esteban, ya es tiempo, hijo. Ya cumpliste tu parte. Ahora pasa la carga. Veo cómo Mateo me mira con esa mezcla que conozco tan bien. Amor, preocupación, y sí, esa pena que todos sienten por el viejo que divaga. Pero esta noche no voy a permitir que piense que estoy perdiendo la cabeza. Termina de cenar, mijo, y después vamos a hablar de cosas que cambiarán todo lo que crees que sabes sobre esta familia, sobre este rancho, y sobre por qué hemos vivido como pobres cuando no tenemos por qué serlo. Mateo abre la boca para decir algo, pero se detiene. Me conoce bien. Sabe que cuando uso ese tono, cuando mis ojos se ponen así de serios, no estoy bromeando ni delirando. Asiente despacio y vuelve a su plato, aunque veo que ya no come con el mismo apetito. La curiosidad le está carcomiendo. Puedo verlo. Terminamos la cena y Mateo recoge los platos mientras yo me levanto y camino hacia mi cuarto. Es una habitación pequeña y espartana. Un catre con colchón delgado. Una mesa de noche con una veladora que mantengo prendida frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y un baúl viejo donde guardo mi ropa. Debajo del catre está el cofre de lata, oxidado en las esquinas con un candado antiguo que nadie ha intentado abrir en décadas. Ayúdame a sacarlo, chamaco. Ya no tengo la fuerza que tenía. Mateo se arrodilla y jala el cofre. Es más pesado de lo que parece y veo la sorpresa en su cara. Apá, ¿qué tiene aquí? Pesa como si estuviera lleno de piedras. Documentos, mijo. Papeles viejos. Pero papeles que pesan más que el oro porque contienen verdades que he guardado por 60 años. Colocamos el cofre sobre mi catre. Saco de debajo de mi camisa la llave que cargo al cuello. Esa llave pequeña de bronce que mi padre me dio momentos antes de morir, cuando sus labios ya se ponían azules y su respiración era solo un susurro débil. Mateo, siéntate. Le señalo la única silla en mi cuarto, una silla de madera que fue de mi padre. Lo que voy a contarte va a sonar imposible. Va a sonar como las fantasías de un viejo loco. Pero te juro por la memoria de tu padre, por la Santísima Virgen, por todo lo sagrado,
que cada palabra que voy a decirte es la verdad más pura que existe. Mi nieto se sienta, y en la luz amarillenta de la veladora veo su rostro joven marcado por la seriedad. Meto la llave en el candado y este se abre con un clic que parece resonar en toda la habitación. Levanto la tapa del cofre y el olor a papel viejo, a metal oxidado, a tiempo guardado, llena mis narices. Dentro están los documentos que he protegido por 6 décadas, fotografías amarillentas, cartas escritas en tinta que se ha desvanecido hasta ser apenas legible, mapas dibujados a mano en papel de estraza, y algo más, algo que brilla débilmente en el fondo del cofre, una medalla militar de la época revolucionaria. Apá, eso es. Espera, mijo. Déjame contártelo desde el principio. Desde el verdadero principio. Saco la fotografía que está hasta arriba. Es de mi padre, don Severiano Vázquez, tomada alrededor de 1913. Está vestido con traje de charro, bigote grueso, sombrero de ala ancha, y junto a él, con una mano sobre su hombro en gesto de camaradería, está un hombre que cualquier estudiante de historia reconocería. El general Pánfilo Natera, uno de los grandes líderes revolucionarios de Zacatecas. Tu bisabuelo, le digo a Mateo, señalando a mi padre en la foto, era el hombre de mayor confianza del general Natera. No un simple soldado, mijo. Era su tesorero personal, el hombre que manejaba los fondos para comprar armas, pagar a la tropa, sostener la campaña revolucionaria en todo el estado. Mateo toma la foto con manos que tiemblan ligeramente. La examina en la poca luz, entrecerrado los ojos para ver mejor los detalles. En 1913, continúo, y mi voz se vuelve más fuerte porque esta historia necesita ser contada con la dignidad que merece. Cuando las fuerzas federales amenazaban con retomar Jerez y todo Zacatecas, el general Natera tomó una decisión desesperada. Habían saqueado las haciendas porfiristas en toda la región. 30 baúles, Mateo. 30 baúles llenos de oro y plata, de monedas, de vajillas macizas, de todo lo que las familias ricas habían acumulado durante el porfiriato mientras el pueblo moría de hambre. Apá, esos son solo historias. No son historias. Mi voz sale más fuerte de lo que pretendía, y Mateo se sobresalta. Perdón, mijo, pero necesito que entiendas. No son historias. Es historia real, nuestra historia. El general sabía que los federales venían, sabía que si capturaban el tesoro, la causa revolucionaria en Zacatecas moriría. Necesitaba esconderlo en un lugar tan seguro que nadie, absolutamente nadie pudiera encontrarlo. Y confió esa tarea a mi padre. Saco del cofre un documento viejo, frágil, escrito en la letra elegante de hace un siglo. Es una carta, firmada por el general Pánfilo Natera, dirigida a mi leal amigo y hermano Severiano Vázquez. Lee esto, chamaco. Lee con tus propios ojos. Mateo toma el documento con cuidado, consciente de su fragilidad. Veo cómo sus ojos se mueven sobre las palabras desvanecidas. Veo cómo su expresión cambia de escepticismo a algo diferente. Asombro. Incredulidad. Miedo, tal vez. La carta es breve pero clara. El general Natera le encomienda a don Severiano el sagrado deber de proteger los recursos de la revolución hasta que pueda reclamarlos personalmente o enviar emisario de mi total confianza. La fecha es del 15 de octubre de 1913. El general nunca regresó, digo cuando Mateo termina de leer. Murió en batalla 8 meses después. Mi padre esperó años que alguien viniera con la autoridad correcta a reclamar el tesoro, pero nunca llegó nadie. Los años pasaron. La revolución terminó. Zacatecas cambió. Y mi padre envejeció cargando un secreto que no podía compartir con nadie. ¿Y qué pasó con el tesoro?, pregunta Mateo, y por primera vez escucho en su voz no condescendencia, sino genuina curiosidad. Está donde mi padre lo escondió hace 110 años. Respondo. Está en este rancho, mijo. Debajo de nuestra tierra. 30 baúles esperando en la oscuridad. El silencio que sigue es tan profundo
que escucho el viento silbar entre las grietas de las paredes de adobe. Mateo me mira como si me viera por primera vez. Apá, si eso es cierto, si realmente hay un tesoro, ¿por qué hemos vivido así? ¿Por qué nos hemos matado trabajando, pasando necesidades cuando podríamos? Porque hice un juramento. Mi voz es firme ahora, sin temblor. El 23 de julio de 1963, mi padre me llamó a su lecho de muerte. Tenía 82 años y el corazón le estaba fallando. Me contó todo. Me mostró estos documentos. Me dio esta llave. Me llevó la mano al pecho y me hizo jurar sobre la Biblia de la familia que no revelaría el tesoro hasta que llegara la señal correcta. ¿Qué señal, apá? Saco del cofre otro documento, este más reciente, de la letra temblorosa de mi padre en sus últimos días. Son instrucciones, paso por paso, de dónde está el tesoro y cómo encontrarlo. Y al final, una línea que he leído 1000 veces en estos 60 años. Solo cuando regrese el caballo del general, sabrás que es tiempo de revelar lo que guardamos. ¿El caballo del general? Mateo frunce el ceño. ¿Qué significa eso? El general Natera tenía un caballo. Explico, recordando las historias que mi padre me contó. Un semental gigantesco, negro como la noche, de al menos 18 palmos de altura. Era famoso en toda la región. La gente decía que ese caballo era más inteligente que muchos hombres. Cuando el general murió, el caballo desapareció. Algunos decían que se había vuelto salvaje en la sierra. Otros que había muerto de tristeza. Se convirtió en leyenda. Y mi padre me dijo que cuando ese caballo regresara, o un descendiente suyo, porque los caballos excepcionales engendran hijos excepcionales, sería la señal de que alguien legítimo vendría a reclamar lo que el general dejó. Veo el escepticismo regresar a los ojos de Mateo. Apá, eso es. Eso suena a superstición. Los caballos no viven más de 30 años. No puede ser el mismo. Lo sé, chamaco. No soy tan tonto como creen en el pueblo, pero los caballos extraordinarios tienen descendencia. Las líneas de sangre continúan. Y durante 60 años he esperado, he vigilado, he mantenido este rancho funcionando apenas lo suficiente para que nadie se interesara demasiado en nuestras tierras. He vivido como pobre para que el pueblo me ignore, para que nadie sospeche que bajo mis pies hay una fortuna que haría temblar a los ricos de Jerez. Me levanto con esfuerzo y camino hacia la pequeña ventana de mi cuarto. Afuera, la noche está completamente oscura excepto por las estrellas que brillan con esa claridad que solo el desierto conoce. He esperado 60 años, mijo. He cumplido mi palabra a mi padre, como él cumplió su palabra al general. Los Vázquez no rompemos juramentos. Pero tengo 78 años. Mi cuerpo se está apagando, y he comenzado a preguntarme si moriré sin ver cumplida la promesa. Si este secreto se irá conmigo a la tumba. Apá. Mateo se levanta y pone su mano en mi hombro. Si lo que dice es verdad, necesitamos verificarlo. Necesitamos buscar ese tesoro y... No, me volteo bruscamente. No hasta que llegue la señal. Hice un juramento, Mateo. ¿Entiendes lo que eso significa? No importa cuánto suframos. No importa cuánto necesitemos. Un hombre sin palabra no es hombre. Y yo no seré quien rompa una tradición de honor que ha mantenido esta familia por generaciones. Veo en sus ojos que no entiende completamente. ¿Cómo podría, criado en estos tiempos modernos donde las promesas se rompen como galletas y los juramentos no significan nada? Pero está intentando entender, y eso es suficiente por ahora. Justo en ese momento, como si el mismísimo cielo hubiera estado escuchando nuestra conversación, escuchamos un sonido que hace que mi corazón se detenga. El relincho de un caballo. Pero no es un relincho común. Es profundo, poderoso, resonante. Es el sonido que hace un animal excepcional, un animal que sabe que es más que ordinario. Mateo y yo nos miramos. Afuera, el viento ha comenzado a soplar más fuerte. Se escucha otro relincho, más cerca ahora,
y después el sonido de cascos pesados sobre la tierra dura del patio. Hay un caballo afuera, dice Mateo afirmando lo obvio. Pero yo siento algo diferente. Siento un escalofrío que me recorre de la cabeza a los pies. Siento como si 60 años de espera hubieran convergido en este momento preciso. Ve a ver qué es, le digo a Mateo, pero mi voz sale quebrada. Mi nieto sale del cuarto y yo lo sigo, caminando lo más rápido que mis piernas viejas me permiten. Cruzamos la sala oscura, iluminada solo por la luz de la luna que entra por las ventanas sin cortinas. Mateo abre la puerta principal, y yo llego justo detrás de él. Lo que veo me roba el aliento que me queda en los pulmones. En medio de nuestro patio, iluminado por la luna llena que ha emergido de detrás de las nubes, hay un caballo. Pero no es cualquier caballo. Es un semental negro, magnífico, enorme. Sus músculos brillan bajo la luz lunar. Sus ojos inteligentes nos observan sin miedo. Y su tamaño. Dios santo, su tamaño. Debe medir al menos 18 palmos, exactamente como mi padre describía al caballo del general. El animal relincha de nuevo, sacudiendo su crin negra. Y veo en él la misma nobleza, el mismo porte, la misma presencia imposible que mi padre describió hace 60 años cuando me contaba sobre el legendario caballo de Pánfilo Natera. Mis piernas tiemblan. No por la edad, sino por la emoción pura que me inunda. 60 años. 60 años esperando este momento. «Apá, ¿de dónde salió ese caballo?», pregunta Mateo y escucho el asombro en su voz. Es enorme. Nunca he visto un caballo así. Es la señal», susurro, y las lágrimas comienzan a rodar por mis mejillas arrugadas. Después de 60 años, es la señal que esperaba. El caballo da unos pasos hacia nosotros y veo que está cubierto de polvo del camino, como si hubiera viajado desde muy lejos. Tiene algunas cicatrices en las patas, marcas de una vida salvaje en la sierra. Pero sus ojos tienen esa inteligencia que solo los animales extraordinarios poseen. «Mateo», digo agarrando el brazo de mi nieto. «Abre el corral, el grande, el que está detrás de la casa, el que hemos mantenido en pie aunque no tenemos ganado». «¿Qué? Apá, ese caballo tiene dueño. No podemos simplemente». «Abre el corral». Mi voz es una orden, con una autoridad que no he usado en décadas. Ese caballo no llegó aquí por accidente. Llegó porque tenía que llegar. Llegó porque la historia completa lo trajo. Ahora obedece y abre ese maldito corral. Mateo me mira sorprendido por mi lenguaje. Rara vez maldigo, pero asiente. Corre hacia el corral mientras yo me acerco lentamente al caballo. El animal me observa, quieto, tranquilo, como si supiera exactamente quién soy y por qué está aquí. Extiendo mi mano temblorosa y toco su cuello. Su piel es cálida, su respiración es profunda y constante. Es real. No es una visión, no es un delirio de viejo. Es absolutamente real. «Has venido», le susurro al caballo, sabiendo que es una locura hablarle como si pudiera entenderme. «Después de tanto tiempo, has venido». Mateo abre la puerta del corral y el caballo, como si entendiera perfectamente lo que se espera de él, camina con dignidad hacia el interior. No necesita ser guiado, no necesita ser empujado. Simplemente va, entra al corral, y se queda ahí, observándonos con esos ojos increíblemente inteligentes. Esa noche no duermo. Me siento en mi silla frente a la puerta, envuelto en una cobija, vigilando el corral donde el caballo descansa. Mateo intentó convencerme de que me fuera a dormir, pero no pude. Después de 60 años de espera, ¿cómo podría dormir ahora? La tormenta que amenazaba finalmente llega cerca de la medianoche. Llueve fuerte, una de esas lluvias de octubre que son raras pero violentas. Los relámpagos iluminan el paisaje, y veo al caballo en el corral, imperturbable, como si las tormentas no significaran nada para él. Mateo sale de su cuarto cerca de las 2 de la mañana y se sienta en el suelo junto a mi silla. «No puede dormir tampoco, ¿verdad?», dice,
No, mijo. No puedo. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando la lluvia golpear el techo de tejas. ¿De verdad cree que ese caballo es lo que dice que es? Pregunta Mateo finalmente. No lo creo, chamaco. Lo sé. Aquí, me toco el pecho. Lo sé en lo más profundo de mi ser. Ese animal es descendiente del caballo del general Natera. Puede que no sea el mismo, sería imposible, pero viene de la misma línea de sangre. Los caballos excepcionales reconocen los lugares importantes. Este rancho es importante. Lo que está enterrado aquí es importante. Y ese caballo lo sabe. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Esperamos, respondo. Esperamos a ver qué trae el amanecer. Porque si el caballo llegó, eso significa que alguien más está llegando también. La señal no es solo el caballo, mijo, es lo que el caballo anuncia. Mateo absorbe mis palabras en silencio. Finalmente dice: toda mi vida pensé que sus historias eran solo eso, historias. Fantasías de un abuelo que no podía aceptar que el rancho ya no era lo que fue. Lo sé, y no te culpo. Yo mismo he actuado como el viejo loco del pueblo durante 60 años, pero todo fue intencional, mijo. Todo fue para proteger el secreto hasta que llegara el momento correcto. ¿Y ahora es el momento correcto? Ahora digo, mirando hacia donde sé que está el corral aunque está demasiado oscuro para ver, es el momento que mi padre predijo. El momento que el general Natera tal vez previó cuando le confió su tesoro a mi padre. Los momentos importantes tienen su propio tiempo, chamaco. No pueden apresurarse ni retrasarse. Simplemente llegan cuando deben llegar. El resto de la noche la pasamos ahí, abuelo y nieto, esperando que amanezca, sabiendo que cuando el sol salga nuestras vidas habrán cambiado para siempre. Y tengo razón. El amanecer llega con un cielo despejado, lavado por la lluvia nocturna. El aire huele a tierra mojada y creosota. Me he quedado dormido en mi silla y Mateo me despierta suavemente. «Apá», dice, y hay algo en su voz que me despierta completamente. «Apá, necesita ver esto». Me levanto con dificultad, cada hueso protestando. Mateo me ayuda a llegar hasta la puerta y señala hacia el norte, hacia el camino de tierra que lleva a nuestro rancho desde la carretera principal. Lo que veo hace que mi corazón viejo golpee contra mis costillas como si quisiera escapar. Polvo. Una nube enorme de polvo acercándose. Y dentro de esa nube, figuras. Muchas figuras. Hombres a caballo. Decenas de ellos. 50, 100. Es difícil contar desde esta distancia. Pero son muchos. Demasiados. ¿Quiénes son?, pregunta Mateo, y escucho nerviosismo en su voz. Los que vienen por lo que el caballo señala, respondo, y aunque mi voz tiembla no es por miedo. 60 años, Mateo. He esperado 60 años por este momento. Los jinetes se acercan y ahora puedo ver detalles. Todos visten trajes de charro tradicionales, pantalones ajustados con botonadura plateada, chaquetas bordadas, sombreros de ala ancha con galones de plata. Sus caballos son de pura raza, cada uno valiendo probablemente más que nuestro rancho entero. Es un desfile impresionante, casi irreal. A la cabeza de la comitiva cabalga un hombre que inmediatamente capta mi atención. Es de mi edad aproximadamente, tal vez un poco más joven, 65 años quizás. Tiene un bigote plateado perfectamente recortado, piel curtida por el sol, y ojos que incluso desde la distancia puedo ver que son agudos e inteligentes. Su sombrero tiene un galón de plata pura que brilla bajo el sol matutino. Monta un caballo palomino espectacular. Los jinetes llegan a nuestro patio y se despliegan en formación semicircular, rodeando la casona. El polvo que han levantado nos hace toser. Mateo instintivamente se pone delante de mí, protector, su cuerpo joven listo para defenderme. El hombre del caballo palomino desmonta con gracia y camina hacia nosotros. Otros 4 hombres lo siguen, claramente guardaespaldas o asistentes. El resto permanece montado, una presencia silenciosa pero imponente. «Buenos días», dice el hombre, y su voz es educada pero tiene el peso de la autoridad.
¿Es usted don Esteban Vázquez? Soy yo, respondo, dando un paso adelante a pesar de que Mateo intenta detenerme. ¿Y usted quién es para llegar a mi rancho con 100 hombres como si fuera ejército? El hombre sonríe levemente y se quita el sombrero en señal de respeto. Mi nombre es Aristeo Natera Vázquez, bisnieto del general Pánfilo Natera, y he viajado 3 días siguiendo las huellas de un caballo que creo ahora está en su corral. El mundo se detiene. El nombre resuena en mi cabeza como campana de catedral. Natera, el bisnieto del general. Después de 60 años, después de todo este tiempo, la familia Natera ha llegado finalmente. ¿El caballo? Digo, aunque ya sé la respuesta. Un semental negro de tamaño extraordinario, responde don Aristeo. Mi familia ha seguido las historias de ese caballo durante generaciones. El caballo del general Natera, el que desapareció cuando él murió. O mejor dicho, los descendientes de ese caballo. Esa línea de sangre es famosa en toda la región entre quienes conocen la historia verdadera. Cuando un ejemplar aparece, sabemos que marca algo importante. Lo hemos rastreado desde Sombrerete hasta aquí. ¿Y qué es lo que busca don Aristeo? Pregunto, aunque también sé la respuesta a esto. El hombre me mira directo a los ojos y dice con voz clara, el tesoro que mi bisabuelo le confió a Severiano Vázquez en 1913. El tesoro revolucionario que nunca fue reclamado. El tesoro que, según los documentos de mi familia, está escondido en este rancho. Escucho como Mateo ahoga un grito de sorpresa. Los jinetes se mueven inquietos en sus monturas. El aire parece cargarse de electricidad. ¿Y qué le hace pensar que tiene derecho a venir aquí y reclamar algo en mi propiedad? Pregunto manteniendo mi voz firme. Don Aristeo hace un gesto, y uno de sus asistentes le trae una carpeta de cuero. La abre y saca documentos. Tengo aquí la genealogía completa de mi familia, certificada por archivos históricos del Estado. Puedo probar sin duda que soy descendiente directo del general Natera. Me extiende los papeles. También tengo cartas que el general le escribió a mi abuelo, mencionando el tesoro que había confiado a su leal amigo Severiano Vázquez aquí en Jerez. Y tengo el testimonio de 3 historiadores que han estudiado la vida del general y confirmado que efectivamente existió un tesoro revolucionario que nunca fue recuperado. Tomo los documentos con manos que apenas tiemblan. Los examino cuidadosamente. Son auténticos. Puedo verlo en el papel viejo, en la tinta desvanecida, en los sellos oficiales. Este hombre es quien dice ser. Impresionante, digo finalmente devolviendo los documentos. Pero tiene un problema, don Aristeo. ¿Cuál? Que este rancho ha pertenecido a los Vázquez desde 1780. Tengo la merced real original, otorgada por el rey de España. Tengo los títulos de propiedad actualizados y registrados en el registro público. Cualquier cosa que esté en esta tierra es legalmente mía, sin importar quién la haya puesto aquí. Veo como la mandíbula de don Aristeo se tensa. Don Esteban, no vine aquí para pelear con usted. Vine porque es lo correcto. Ese tesoro pertenecía a mi bisabuelo. Fue confiado temporalmente a su padre para protegerlo durante la Revolución. La guerra terminó hace más de 100 años. Es tiempo de que lo que pertenece a la familia Natera regrese a la familia Natera. ¿Y por qué debería creerle? Pregunto. ¿Por qué debería creer que es quien dice ser y no simplemente un cazatesoros elegante con documentos falsificados? Por la misma razón por la que yo debería creer que usted sabe dónde está el tesoro, y no es solo un anciano que vive de leyendas. Responde don Aristeo, y hay un destello en sus ojos que me dice que este hombre no es tonto. Nos miramos el uno al otro. 2 viejos a punto de enfrentarse por un secreto de 100 años. Puedo sentir la tensión en el aire. Los 100 jinetes esperan. Mateo está listo para saltar si es necesario. Los asistentes de don Aristeo tienen las manos cerca de donde sospecho llevan armas. Y entonces, hago algo que sorprende a todos, incluyéndome a mí mismo. Me río. Es una risa profunda que sale desde mi estómago. Una risa que no he soltado en 60 años. Es la risa de un hombre que finalmente, puede dejar salir la presión de décadas. Don Aristeo, digo cuando me recupero,
Entre a mi casa. Usted y yo necesitamos hablar, pero solo nosotros dos. Sus hombres pueden esperar afuera y mi nieto también. Apá. Mateo comienza a protestar. Está bien, chamaco. Este es un asunto entre el bisnieto del general y el hijo de su tesorero. Necesitamos hablar hombre a hombre. Don Aristeo considera por un momento, luego asiente. Está bien, caballeros, esperen aquí. Compórtense con respeto. Estamos en la propiedad de don Esteban. Entramos a la casona, este hombre elegante y yo, y cierro la puerta detrás de nosotros. Lo llevo a mi cuarto, donde el cofre de lata todavía está sobre mi catre desde anoche. Siéntese, le digo, señalando la única silla. Prefiero estar de pie, gracias. Como quiera, me siento en el borde de mi catre con un suspiro de alivio. Don Aristeo, antes de mostrarle nada, necesito saber algo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de más de 100 años su familia viene a reclamar este tesoro? El hombre suspira y se quita el sombrero, pasándose una mano por el cabello plateado. Porque solo ahora encontramos las cartas del general que mencionaban específicamente a su padre y este rancho. Estaban en un baúl en la hacienda de mi padre, que murió hace 2 años. Entre sus efectos personales encontramos correspondencia que nadie había leído en décadas. Cuando vi la mención del caballo como señal, cuando leí sobre Severiano Vázquez y este rancho, supe que tenía que investigar. Y luego, hace una semana, recibí un reporte de vaqueros cerca de Sombrerete, que habían visto un caballo negro gigantesco, salvaje, moviéndose hacia el sur. Seguimos su rastro y nos llevó aquí. El caballo, digo suavemente. Siempre vuelve al caballo. ¿Usted sabía? ¿Usted sabía sobre el tesoro todo este tiempo? Desde hace 60 años, admito. Mi padre me lo contó en su lecho de muerte. Me hizo jurar que no lo revelaría hasta que llegara el caballo del general. Y anoche, ese caballo llegó. Y hoy, usted llegó. Mi padre tenía razón. Las señales son reales. Veo asombro genuino en los ojos de don Aristeo. Entonces, ¿existe? ¿El tesoro realmente existe? Existe, confirmo. 30 baúles llenos de oro, plata, y quién sabe qué más, escondidos por mi padre hace 110 años en algún lugar de este rancho. ¿En algún lugar? ¿No sabe exactamente dónde? Sonrío. Sé exactamente dónde. Tengo el mapa que mi padre dibujó. Tengo las instrucciones precisas. Solo he estado esperando el momento correcto para revelar todo. Y ese momento es ahora. Ese momento es ahora, confirmo. Pero antes de ir más lejos, don Aristeo, necesitamos establecer reglas. Usted dice que el tesoro pertenece a su familia. Yo digo que está en mi propiedad. ¿Cómo resolvemos esto sin violencia, sin abogados que nos sangren a ambos, sin que el gobierno se meta y se lleve todo? Don Aristeo se sienta finalmente en la silla, su elegancia momentáneamente olvidada. Se ve cansado, humano. No lo sé, don Esteban. Honestamente, no lo sé. Solo sé que he viajado 3 días con 100 hombres porque creí que finalmente encontraría algo que mi familia ha buscado durante generaciones. Algo que es parte de nuestra historia, de nuestro legado. ¿Y estaría dispuesto a dividir ese legado? Pregunto. ¿A reconocer que mi padre merece crédito por protegerlo durante un siglo? ¿Que los Vázquez tenemos derecho también? ¿Está proponiendo dividir el tesoro? Estoy proponiendo que trabajemos juntos para encontrarlo primero, y luego, como hombres honorables, decidamos qué es justo. Don Aristeo me mira largamente. Finalmente extiende su mano. Trato, don Esteban. Encontrémoslo juntos. Estrecho su mano, sintiendo la fuerza en su apretón que iguala a pesar de nuestra edad. Entonces déjeme mostrarle lo que he guardado por 60 años. Abro el cofre completamente y comienzo a sacar todos los documentos. Las cartas del general Natera a mi padre. Las fotografías de ellos juntos. Los recibos de armas compradas, de provisiones pagadas. Y finalmente, el mapa. Es un pedazo de papel de estraza, amarillento por el tiempo, con dibujos a mano de la topografía del rancho. Hay marcas, símbolos,
una X grande cerca de lo que parece ser una capilla o estructura religiosa. ¿Qué es esto?, pregunta don Aristeo señalando la X. La capilla vieja, respondo. Está en el extremo norte del rancho, casi en ruinas ahora. Fue construida en 1780 cuando mi tatarabuelo recibió la merced real. Mis ancestros la usaban para misa familiar. Dejó de usarse hace como 50 años cuando se volvió muy peligrosa estructuralmente. ¿Y el tesoro está allí? Según el mapa y las instrucciones de mi padre, está debajo de la capilla. Hay un sistema de túneles construidos sobre un acueducto colonial viejo. Mi padre usó esos túneles para esconder los baúles. ¿Pero usted nunca los ha visto? Nunca, admito. Hice el juramento de no buscarlos hasta que llegara la señal, y mantuve ese juramento aunque significara vivir en pobreza, aunque significara que el pueblo me llamara loco, aunque significara morir sin nunca ver lo que mi padre protegió. Veo respeto genuino en los ojos de don Aristeo. Es usted un hombre de palabra, don Esteban. Mi bisabuelo eligió bien cuando confió en su padre. Los Vázquez siempre hemos sido hombres de palabra, digo con orgullo, aunque nos cueste todo. Entonces vayamos, dice don Aristeo, poniéndose de pie. Vayamos a la capilla y veamos si 60 años de espera valieron la pena. Un momento, lo detengo. Necesitamos testigos. Esto es demasiado importante para hacerlo a escondidas. Necesitamos gente que pueda verificar lo que encontremos. Traeré a 3 de mis hombres de mayor confianza. Y yo traigo a mi nieto, digo. Mateo necesita ver esto. Necesita saber que su abuelo no estaba loco, que todo fue real. Salimos de la casona juntos y la escena que encontramos es tensa. Mateo está parado en el patio, enfrentando a los 100 jinetes con expresión desafiante. Los hombres de don Aristeo lo observan con curiosidad y algo de diversión ante su valentía. Mateo, lo llamo. Ven. Vamos a hacer historia familiar. Mi nieto corre hacia mí. Apá, ¿está bien? ¿Qué está pasando? Está pasando lo que debía pasar hace 60 años, respondo. Vamos a encontrar el tesoro del general Natera. Veo como los ojos de Mateo se abren enormes. ¿De verdad? ¿De verdad existe? Vamos a descubrirlo, chamaco. Don Aristeo selecciona a 3 de sus hombres mayores de aspecto serio y confiable, y juntos comenzamos la caminata hacia el norte del rancho. Yo lidero apoyado en mi bastón, con el mapa en mi mano libre. Don Aristeo camina a mi lado. Mateo y los otros 3 hombres nos siguen. El resto de los jinetes permanece en el patio esperando. La capilla está a casi 1 kilómetro de la casona. La caminata me cansa. Mis piernas no están hechas para estas distancias ya, pero me niego a detenerme. He esperado 60 años. Puedo aguantar 60 minutos más. La capilla aparece ante nosotros, medio escondida por mezquites y huizaches que han crecido sin control durante décadas. Es una estructura de adobe y piedra, con un techo de vigas que está parcialmente colapsado. Las paredes están agrietadas, las ventanas sin vidrio. Pero todavía se puede ver su antigua gloria, la cruz de piedra tallada que corona el frontón. Aquí, digo deteniéndome frente a la puerta de madera podrida. El mapa dice, donde el sol del mediodía toca la cruz de piedra el día de San Francisco. ¿Qué significa eso?, pregunta Mateo. Miro al cielo. El sol está alto, cerca del mediodía. Significa que necesitamos esperar un poco y observar. Nos sentamos en las piedras caídas que rodean la capilla, esperando. Nadie habla. La tensión es palpable. Puedo sentir mi corazón latiendo fuerte en mi pecho, y me pregunto si aguantará esta emoción. El sol sube, y finalmente está directamente sobre nosotros. Sus rayos golpean la cruz de piedra en el frontón de la capilla, y veo algo que nunca había notado. La forma como la luz se refleja crea una sombra que apunta directamente hacia una sección específica del suelo de la capilla. Ahí, señalo con mano temblorosa. La luz señala ahí. Mateo y los hombres de don Aristeo se mueven rápidamente,
apartando escombros, limpiando el área. Debajo de décadas de polvo y piedras caídas encuentran algo, bloques de cantera que no coinciden con el resto del piso. Estos bloques son diferentes, dice Mateo, usando su experiencia de construcción. Son más nuevos, de diferente estilo. Alguien los puso aquí después de que la capilla fue construida. Mi padre, digo suavemente. En 1913, mi padre modificó esta capilla para esconder el tesoro. Los hombres comienzan a levantar los bloques con palancas de metal que trajeron. Debajo hay oscuridad, un hoyo, el principio de algo más profundo. Don Aristeo saca una linterna moderna de su chaqueta y la enciende, iluminando el hoyo. Vemos escalones de piedra descendiendo hacia la oscuridad. Un túnel, murmura. Dios santo, hay un túnel aquí. El acueducto colonial, explico. Mi padre me dijo que usó un acueducto abandonado que corría debajo del rancho. Lo modificó, lo hizo seguro, y ahí escondió todo. ¿Podemos bajar?, pregunta Mateo. Yo no puedo, admito, y me duele reconocerlo. Mis piernas ya no me lo permiten, pero tú sí, chamaco. Baja con estos señores, lleva el mapa. Encuentra lo que mi padre escondió hace 110 años. Mateo toma el mapa con manos que tiemblan de emoción. Don Aristeo, a pesar de su elegancia, no duda en comenzar a descender los escalones. Sus 3 hombres lo siguen, y Mateo va al final, mirándome una última vez. Voy a encontrarlo, apá. Voy a probar que usted siempre tuvo razón. Lo sé, mijo, ve con Dios. Desaparecen en la oscuridad. Me quedo sentado en una piedra cerca de la entrada, esperando, rezando, recordando a mi padre en su lecho de muerte susurrándome. Algún día, cuando llegue el momento, serás vindicado, hijo. Serás vindicado. Pasan 30 minutos, 40. Empiezo a preocuparme. ¿Y si el túnel colapsó? ¿Y si hay gases peligrosos? ¿Y si? Pero entonces escucho voces desde abajo. Gritos. Gritos de emoción, no de miedo. Apá. La voz de Mateo resuena desde las profundidades. Apá, es real. Todo es real. Está todo aquí. Lágrimas corren por mis mejillas. 60 años. 60 años esperando escuchar esas palabras. Los hombres emergen del túnel, sus ropas elegantes ahora cubiertas de polvo, sus caras rojas de emoción. Don Aristeo sube primero, y en sus manos lleva algo que brilla bajo el sol. Una moneda de oro, grande y pesada con la imagen del antiguo régimen. Don Esteban, dice, y su voz está quebrada por la emoción. Su padre hizo lo imposible. Ahí abajo hay 30 baúles. Exactamente 30. Llenos de oro, de plata, de cosas que ni siquiera puedo describir. Es más de lo que cualquiera podría imaginar. Mateo sube después llevando algo diferente. Un documento enrollado, sellado con lacre antiguo. Apá, encontramos esto en uno de los baúles. Está sellado. Tiene su nombre escrito. Para Severiano Vázquez o su descendiente. Con manos que tiemblan tanto que apenas puedo controlarlas, rompo el sello. El documento está en mejor condición que esperaba, protegido dentro del baúl durante más de un siglo. Lo desdoblo y comienzo a leer. Es un testamento. El testamento del general Pánfilo Natera, escrito días antes de su muerte. Leo en voz alta, mi voz quebrándose con cada palabra. Yo, Pánfilo Natera, en pleno uso de mis facultades, sabiendo que la muerte me acecha en cada batalla, declaro mi última voluntad respecto al tesoro revolucionario que confié a mi leal amigo Severiano Vázquez. Si no sobrevivo a esta guerra, ordeno que el tesoro se divida así: 1/3 para continuar la causa revolucionaria si aún es necesaria, 1/3 para mi familia directa, y 1/3 para Severiano Vázquez y sus descendientes, por su lealtad inquebrantable y por el peligro que les he impuesto. Mi voz se quiebra completamente y no puedo continuar. Mateo toma el documento y termina de leer. Cuando termina, el silencio es absoluto. Don Aristeo es el primero en hablar. Mi bisabuelo.
Mi bisabuelo quería que su familia compartiera el tesoro con la suya. Así parece, logro decir. Entonces no hay disputa, dice don Aristeo firmemente. Este testamento es claro. El general ordenó la división. Su familia merece su parte, don Esteban. Más que merece. La ganó con 100 años de silencio y lealtad. Nos miramos. Este descendiente de un general revolucionario, y este hijo de un tesorero leal, y entendemos que hemos heredado más que oro y plata. Hemos heredado honor, lealtad, una historia que necesita ser contada. Pero hay un problema, dice uno de los hombres de don Aristeo, un señor mayor con cara preocupada. El gobierno, cuando se sepa de esto, querrán declararlo patrimonio nacional, confiscarlo todo. Entonces no se lo diremos todavía. Digo, no hasta que tengamos un plan. ¿Qué sugiere? Pregunta don Aristeo. Sugiero que documentemos todo meticulosamente, que contactemos historiadores de confianza, que separemos las piezas de mayor valor histórico, documentos, artefactos únicos, y las ofrezcamos al Museo Estatal voluntariamente, que mostremos buena fe y cooperación, y que negociemos el resto con el gobierno desde una posición de fuerza, no como saqueadores sino como herederos legítimos. Mateo me mira con asombro. Apá, ¿cuándo aprendió a pensar como abogado? He tenido 60 años para pensar en este momento, chamaco. 60 años para planear cada paso. Don Aristeo asiente lentamente. Es sabio, muy sabio. Tengo contactos en el gobierno estatal, historiadores que me deben favores. Podemos hacer esto correctamente. Los días siguientes son un torbellino. Don Aristeo y yo trabajamos juntos, dos viejos que se han convertido en aliados inesperados. Sus 100 hombres acampan en mi rancho, y resultan ser no matones sino trabajadores honestos, vaqueros y empleados de sus varios negocios que trajo para ayudar con lo que fuera necesario. Documentamos cada baúl meticulosamente, fotografiamos cada pieza, descubrimos que además de oro y plata, hay documentos históricos invaluables, correspondencia entre líderes revolucionarios, mapas de batallas, fotografías únicas. El valor histórico rivaliza con el valor monetario. Mateo se vuelve indispensable, usando su teléfono para fotografiar todo, crear inventarios digitales, contactar expertos. El escéptico que dudaba de las historias de su abuelo ahora es el defensor más férreo del legado familiar. Cuando finalmente contactamos al gobierno estatal, lo hacemos con toda la documentación lista. Presentamos el testamento del general Natera. Ofrecemos donar las piezas de mayor valor histórico. Mostramos que somos herederos legítimos, no saqueadores. Las negociaciones duran semanas. Hay momentos de tensión, amenazas veladas de confiscación, pero don Aristeo conoce gente poderosa, y yo tengo la ventaja moral de haber protegido el secreto durante un siglo sin tocarlo. Al final, llegamos a un acuerdo histórico. Los documentos y piezas más importantes van al Museo Regional de Zacatecas, creando una exhibición permanente sobre el general Natera y la Revolución. El museo nos reconoce públicamente como donantes y protectores del patrimonio. El resto del tesoro se divide exactamente como el general ordenó. 1/3 para causas revolucionarias, que reinterpretamos como un fondo fiduciario para restaurar monumentos históricos y becar estudiantes de familias humildes en Jerez. 1/3 para los Natera. 1/3 para los Vázquez. Cuando todo está firmado, cuando los abogados finalmente se van, don Aristeo y yo nos sentamos en el patio de mi rancho, ahora lleno de actividad y vida, compartiendo una botella de tequila añejo que él trajo. Don Esteban dice, tengo una pregunta que me ha estado carcomiendo. Dígame. Usted vivió en pobreza durante 60 años, pudiendo haber revelado este secreto en cualquier momento y volverse rico. ¿Nunca se sintió tentado? ¿Nunca quiso romper el juramento? Tomo un sorbo de tequila, dejando que el líquido queme mi garganta antes de responder. Cada día, don Aristeo. Cada maldito día durante 60 años, cuando mi esposa murió y no tenía dinero para un funeral digno.
Cuando mi hijo necesitaba medicinas que no podía pagar. Cuando Mateo era niño y llegaba a casa con zapatos rotos porque no teníamos para nuevos. Cada maldito día. ¿Y qué lo detuvo? Mi padre, respondo simplemente. En su lecho de muerte, me miró con ojos que ya veían el otro mundo y me dijo: Esteban, un hombre sin palabra no es hombre. Somos pobres en dinero pero ricos en honor. Nunca olvides cuál vale más. Y tenía razón. Estos 60 años de pobreza material fueron 60 años de riqueza espiritual. Nunca tuve que mirarme al espejo y ver a un traidor. Nunca tuve que cargar la vergüenza de romper un juramento sagrado. Y ahora, al final de mi vida, puedo morir sabiendo que fui digno del nombre Vázquez. Don Aristeo alza su copa. Por los hombres de palabra, don Esteban, en estos tiempos, son más raros que el oro que encontramos. Brindamos y bebemos. Los meses siguientes transforman el rancho. Con su parte del tesoro, Mateo contrata constructores para restaurar la casona. Usa técnicas modernas pero respeta el estilo colonial original. Los corrales se reconstruyen, compramos ganado. El rancho vuelve a vivir después de décadas de agonía. Don Aristeo se vuelve visitante frecuente. Él y yo pasamos horas intercambiando historias sobre nuestros ancestros, llenando vacíos en la historia que ninguno conocía completo. Descubrimos que mi padre y su bisabuelo no solo eran aliados, eran verdaderos amigos, hermanos en todo menos sangre. El caballo, al que llamamos Centella de Natera en honor al general, se queda en el rancho. Veterinarios y expertos en genética equina vienen a estudiarlo, confirmando que efectivamente es descendiente de líneas de sangre excepcionales que se remontan a la época revolucionaria. Se convierte en símbolo viviente de nuestra historia compartida. La exhibición en el museo se inaugura 6 meses después del descubrimiento. Es un evento enorme. Vienen periodistas de todo el país, historiadores, funcionarios gubernamentales. Mateo me lleva en silla de ruedas. Mis piernas finalmente han cedido completamente, pero mi mente está más clara que nunca. En el museo, veo por primera vez las piezas que donamos exhibidas profesionalmente. Hay una fotografía ampliada de mi padre y el general Natera, lado a lado, hermanos en la lucha. Hay documentos detrás de vidrio blindado. Hay armas, monedas, objetos personales. Y hay una placa que dice: Esta colección fue posible gracias a la lealtad inquebrantable de Severiano Vázquez, 1881-1963, y Esteban Vázquez, 1946 presente, quienes protegieron estos tesoros históricos durante 110 años, honrando un juramento sagrado por encima de ganancia personal. Lloro. No me avergüenza admitirlo. Lloro porque mi padre finalmente recibe el reconocimiento que mereció en vida. Lloro porque el pueblo que me llamó loco ahora entiende. Lloro porque la historia está completa. Don Aristeo da un discurso elocuente sobre cómo 2 familias, unidas por la historia, protegieron un legado que ahora pertenece a todos los zacatecanos. Habla de honor, de lealtad, de cómo los verdaderos tesoros no son de oro sino de carácter. Cuando me toca hablar, Mateo me lleva al micrófono. Miro la multitud, cientos de personas, y digo lo que llevo 60 años queriendo decir. Mi padre, Severiano Vázquez, fue el hombre más honorable que conocí. Le confiaron algo precioso y lo protegió hasta su muerte. Me pasó esa responsabilidad y yo la acepté, sabiendo que significaría vivir en pobreza, ser ridiculizado, ser llamado loco. Pero hoy estoy aquí, vindicado no por el oro que encontramos, sino por haber mantenido mi palabra. Les digo a los jóvenes que están aquí, en un mundo donde las promesas se rompen como vidrio, donde la palabra ya no vale nada, recuerden que algunos de nosotros todavía creemos que el honor es más valioso que cualquier tesoro. Mi padre murió pobre en dinero pero rico en dignidad. Y yo moriré igual. La ovación es ensordecedora. Esa noche, de regreso en el rancho, Mateo me ayuda a sentarme en mi silla favorita en el patio.
El mismo lugar donde hace meses vi por primera vez al caballo gigante que cambió todo. Papá, dice Mateo. Quiero que sepa que entiendo ahora. Entiendo por qué hizo lo que hizo. Y le prometo que enseñaré a mis hijos, cuando los tenga, sobre el verdadero significado de honor. Eso es todo lo que puedo pedir, mijo. ¿Sabe qué es lo más increíble? Continúa Mateo. No es el oro, no es la fama. Es que durante 60 años, usted caminó por este rancho sabiendo que debajo de sus pies había una fortuna, y nunca cedió a la tentación. Eso es casi sobrehumano. No es sobrehumano, chamaco. Es simplemente humano como se supone que seamos. Es lo que pasa cuando decides que tu palabra es sagrada. Nos quedamos en silencio, mirando las estrellas que brillan sobre Zacatecas como han brillado durante siglos, sobre revolucionarios y tesoreros, sobre generales y hombres comunes que hicieron cosas extraordinarias. 3 meses después, muero en mi silla, mirando el atardecer sobre el rancho que mi familia ha poseído durante casi 250 años. Mateo está conmigo sosteniendo mi mano. Mis últimas palabras son: cumplí mi promesa, papá, cumplí mi promesa. El funeral se realiza en la capilla restaurada, el mismo lugar donde encontramos el tesoro. Vienen cientos de personas. Don Aristeo Natera da el elogio, hablando de un hombre que conoció solo en los últimos meses de su vida, pero a quien respetó más que a la mayoría de los hombres que conoció en toda su vida. Mateo me entierra en el cementerio familiar, en una tumba junto a mi padre. La lápida dice simplemente: Esteban Vázquez, 1946-2024. Hombre de palabra, guardián de secretos, ejemplo de honor. Pero mi verdadero legado no está en esa tumba. Está en el rancho restaurado, donde Mateo ahora vive con su joven esposa. Está en el fondo fiduciario que educa a niños pobres de Jerez. Está en la exhibición del museo que cuenta nuestra historia a miles de visitantes cada año. Está en Centella de Natera, que pastorea libremente en tierras que ahora prosperan. Y está, sobre todo, en la lección que espero haber dejado: que hay cosas más valiosas que el oro, que un juramento es sagrado, que el verdadero tesoro que heredamos no es material sino moral. 1 año después de mi muerte, Mateo está en el patio con su hijo recién nacido, mi bisnieto, al que llamó Severiano en honor a mi padre. Le está contando la historia del abuelo que vivió como pobre para morir como rico en honor. ¿Ves ese caballo allá?, le dice Mateo al bebé, señalando a Centella. Ese caballo llegó aquí por una razón, para recordarnos que las promesas hechas hace 100 años todavía significan algo, para recordarnos que tu bisabuelo fue un hombre de verdad. El bebé no entiende las palabras, por supuesto, pero algún día entenderá. Algún día Mateo le contará la historia completa como yo se la conté a él, como mi padre me la contó a mí. Porque así es como funciona la verdadera herencia. No se mide en oro ni plata, sino en historias transmitidas, en valores preservados, en el ejemplo silencioso de hombres que eligieron el honor sobre la conveniencia, y en las noches tranquilas en el rancho, cuando el viento sopla desde la Sierra de Morones, dicen que a veces se puede escuchar el relincho de un caballo gigante, recordándole a todos que algunos juramentos nunca mueren, que algunas lealtades trascienden generaciones, y que el verdadero tesoro nunca fue lo que estaba enterrado en la tierra, sino lo que vivía en el corazón de hombres dispuestos a sacrificarlo todo por mantener su palabra. Esa es mi historia. Esa es la historia de Esteban Vázquez, el viejo que el pueblo llamó loco, pero que resultó ser el guardián de uno de los últimos secretos verdaderos de la Revolución Mexicana. El hombre que vivió en pobreza, para morir rico en honor. El hombre que cumplió una promesa hecha hace 100 años porque entendió que un hombre sin palabra no es hombre. Y si algún día tú, quien quiera que seas leyendo esto o escuchando esta historia, te encuentras en la posición de elegir entre conveniencia y honor, entre riqueza fácil y lealtad difícil, recuerda al viejo Esteban. Recuerda que él eligió 60 años de pobreza sobre un día de traición. Y recuerda que al final, cuando todo fue revelado y todo fue resuelto, lo que más importó no fue el oro que encontramos,
sino el honor que mantuvimos mientras lo buscábamos. Porque eso, al final, es lo único que realmente podemos dejarle a las próximas generaciones. No tesoros materiales que se gastan y se olvidan, sino ejemplos de integridad que iluminan el camino mucho después de que nos hayamos ido. Y ahora, donde quiera que esté mi espíritu, espero que junto a mi Padre, finalmente descansando después de un siglo de vigilancia, puedo decir con absoluta certeza que hice lo correcto, que el tesoro más grande que alguna vez poseí no fue el oro en esos baúles, sino la capacidad de mantener una promesa durante 60 años. Eso, y el privilegio de enseñarle a mi nieto que en un mundo que ha olvidado el valor de la palabra, todavía hay quienes recuerdan. Todavía hay quienes entienden que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a sacrificar por mantener tu honor. Y con eso, doy mi historia por contada, que sirva de ejemplo, de advertencia, o simplemente de recordatorio de que los viejos locos a veces resultan ser los únicos cuerdos en un mundo que ha perdido el rumbo. Descansa en paz, papá. Cumplí mi promesa, tal como tú cumpliste la tuya.